Y esta noche comenzamos un nuevo viaje a través de las epístolas pastorales. Son 3 cartas que fueron escritas por Pablo para 2 pastores, Timoteo y Tito. Timoteo fue pastor en Efeso y Tito fue pastor en Creta, en la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Y ahora estas epístolas fueron escritas para animarlos y para instruirlos. Animarlos, instruirlos. Pablo les estaba dando instrucciones muy prácticas. Y eso no solo es práctico para pastores, líderes, pero van a ver que aplica a todo cristiano. Porque son direcciones de cómo deben ser las cosas en la iglesia, el orden en la iglesia. Antes que vamos para adelante, quiero abrir en oración para que Dios obre en nosotros y haga su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Dios, porque tenemos aquí este lugar, este edificio donde nos podemos congregar con libertad. Y te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y deseamos escuchar de ti, deseamos aprender y crecer en conocimiento, crecer en gracia. Te lo pedimos, Dios, que nos ayudes, que tu Espíritu nos enseñe esta noche. Deseamos llevar algo nuevo de ti, aprendiendo nuevo. Somos discípulos y queremos aprender, Dios, de tu palabra. Bendice este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la primera carta en las epístolas pastorales es 1 Timoteo, obviamente. Y vamos a ver, esta noche va a ser un poco más académico, porque les voy a dar muchos detalles del trasfondo. Y es muy importante, porque como estamos comenzando un nuevo libro, es muy importante entender y agarrar el contexto del libro. Y créeme, vale la pena invirtiendo al principio esos detalles, porque nos ayuda. Ya estamos avanzando en los capítulos, en los versos. Nos vamos a recordar, Dios nos recuerda del contexto, el tema, de quién lo escribió, a quién está escribiendo, por qué lo escribió, cuándo fue escrito. Y la circunstancia es importante y espero que van a ser bendecidos esta noche. Primeramente, quiero que tomen buenas notas y lo primero que vemos es la introducción. La introducción. ¿Quién es el autor? ¿Sí me está siguiendo el PowerPoint? Ok, muy bien. ¿Quién es el autor? ¿Alguien sabe? Pablo, qué bueno. No están dormidos. Ahí dice en verso 1. Dice verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y sí hay unos críticos que dicen que no, el Pablo no es el autor, pero realmente su evidencia que dan no creo que vale la pena investigarlo. Creemos que es Pablo, es muy seguro. Entonces, Pablo es el autor, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahora, la segunda cosa en forma de introducción, primero es quién, segundamente es qué, o cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema de este libro? Muy importante, pongan atención porque esto te va a ayudar a entender el resto del libro. Y principalmente hay 2. Vamos a ver, cada libro tiene varios temas, propósitos, pero en este caso hay 2 principales. Y el primero es detener la falsa doctrina. Entonces, ¿eso aplica hoy en día? Claro que sí, porque sigue la falsa doctrina y sigue creciendo más y más. Había algunos que estaban llegando a la ciudad de Efeso enseñando doctrinas falsas al cuerpo de Jesús. Eran herejías que estaban entrando a la iglesia. Entonces, noten este verso, capítulo 1, verso 3. Ahí lo pueden ver. Ahí luego ahí se puede ver. Dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Entonces ahí está.
para detener la falsa doctrina. Pablo está escribiendo a estos pastores jóvenes. El segundo propósito, y creo que es el principal, son instrucciones para el orden de la iglesia. Instrucciones para el orden de la iglesia. Noten este verso clave. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Mira, vamos a verlo ahí. Capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos en la iglesia, en el ministerio donde nos encontramos? Aquí sea en Calvary Chapel Downey. Pues de eso se trata esta carta. Instrucciones del orden dentro de un servicio. Entonces, les digo, vamos a aprender mucho individualmente, sea pastor, sea líder, siervo, cristiano, es para nosotros. Ahora vamos a ver varias cuestiones o asuntos que Pablo trata. Uno es el problema de falsa doctrina. Ya hablamos de eso. El problema de falsa doctrina. Pablo le está avisando a Timoteo. Cuidado, está creciendo este problema. Ya les dio ese aviso hace tiempo, pero ahora ya está sucediendo. Están entrando ahora sí lobos en la iglesia. Y especialmente lo que vamos a ver aquí, esos profetas falsos, maestros falsos, como quieres decir, estaban abusando la ley. No sabían cómo enseñar la ley. Y eso vamos a ver también. Porque la ley es buena, pero si no se usa correctamente, puede causar un caos. Entonces vamos a ver eso. También vamos a ver acerca de la adoración en la iglesia. Vamos a ver si el grupo lo está haciendo en acuerdo. Ponga atención, ¿dónde están los líderes de alabanza? Cuando llegamos a capítulo 2, en capítulo 2 se va a ver el orden de la adoración en la iglesia. Entonces Pablo nos da unos directrices muy prácticos acerca de adoración, incluyendo el rol del hombre y de la mujer. Otra área que vamos a ver es en escogiendo líderes. Muy importante. Escogiendo líderes. En capítulo 3, él nos va a dar una guía muy sucinta de qué es lo que significa escogiendo un líder espiritual, el que va a llevar este orden, que está encargado de ver que se implementa esto y que sigue en orden. Muy importante. Hay dos tipos principalmente, el obispo o anciano. Hoy es más común decir pastor. El otro es un diácono. Entonces el pastor, si se puede, así muy general, el pastor sirve a las necesidades espirituales de la congregación y un diácono más a lo físico. Pero no es que hay una línea, el pastor no hace nada de lo físico, se mezcla, porque un pastor realmente es un siervo. Los dos son siervos, pero un diácono hace las cosas físicas prácticas, como los sugieres que vienen, ponen las sillas en orden, están sirviendo a la iglesia, para que cuando vengan todo esté listo para adorar juntos. Eso es físico, ¿ves? Eso es lo que vamos a ver. También hay requisitos, claro, para servir en cualquier área en la iglesia. También vamos a ver cómo tratar a las personas en la iglesia. Y me refiero a cómo tratar a los ancianos, a los más grandes en edad, a las viudas, o, los jóvenes, mujeres, los varones. Eso lo vamos a ver en capítulo 4. También habla muy claro acerca de qué es ser un hombre de Dios. Porque un líder, un pastor, su testimonio y su carácter es algo muy importante y lo tomamos muy serio. Y por eso la Biblia nos da los requisitos de un líder, de un pastor.
También vamos a aprender acerca de cosas materiales. Porque había algunos que piensan o estaban enseñando falsamente de si tú estás siguiendo a Dios, pues va a haber una ganancia financiera. Esto es falso. Y Él los corrige. Y es muy importante también hoy en día. Te digo, es muy práctico. Y hay varias cosas más. Y el propósito, ¿por qué? No está dando tantos detalles. Primero, ya les dije, quiere animar a estos pastores jóvenes. Quiere animarlos y les quiere dar unas instrucciones muy claras. Sigue esto, cuida tu conducta y adelante, Timoteo. Continuamos sirviendo para adelante. Entonces hay mucha sabiduría para la iglesia que queremos recibir de Dios para que se pueda ver aquí igual. Lo que leemos se puede ver aquí en Calvary Chapel Downey. Ahora, terceramente, en forma de introducción, ¿Dónde fue escrita esta carta? Y regresando en verso 3, ahí lo podemos ver. Fue escrito en Macedonia. Ahí dice, como te ruego que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. ¿Y cuándo estaba Pablo en Macedonia? Pues creemos en su cuarto viaje misionero. Y algunos, pues solo hay 3 que vemos en Hechos. Sí, hay 3 viajes que hizo, que está en Hechos, pero es claro que hizo otro viaje misionero, el cuarto. Entonces está en Macedonia y Timoteo se encuentra en Efeso. Ahora, ¿cuándo? Noten la fecha. ¿Cuándo fue escrito este libro? La mayoría de los escolares creen que fue escrito entre el año 62 y 64. Entre el año 62 y 64. Creemos que fue después, como dije, después de los eventos de Hechos capítulo 28. Sabemos que Pablo fue en otro viaje. Sabemos que Pablo lo encarcelaron. Eso sí lo sabemos, porque en 2 Timoteo escribe de la cárcel. Entonces, esto fue escrito antes. Fue un viaje, lo escribió Timoteo, Tito, y luego sale otra vez en otro viaje, y esta vez está en la cárcel. Y ahí es donde escribe 2 de Timoteo. Ahora, ¿por qué es tan importante este libro? Porque ya les dije, pero quiero que lo noten, si no lo notaron, las directrices que Dios nos da en este libro es para hoy en día. Algunos dicen que no, esto ya es muy antiguo. ¿Esto por qué le dan importancia a 1 de Timoteo? Pero van a ver que no, esto es muy práctico, esto es para hoy. Y vamos a ver. Pero sí hay unos puntos controversiales. De hecho, lo vamos a ver. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Es muy importante. ¿Qué dice la Biblia? Mira, les quiero dar un ejemplo. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11. Si los varones saben este texto, ya se están riendo. Ok, qué bueno, pastor, que le estás enseñando este. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es una área controversial, pero lo vamos a ver en detalle cuando llegamos a capítulo 2. Ahora, ¿a quién fue escrito? Timoteo. Son muy buenos estudiantes. Timoteo, fue escrito a Timoteo. Su nombre significa honrar a Dios. Alguien que honra a Dios. Qué nombre tan bonito que le dieron. Entonces Pablo le está escribiendo a Timoteo. Quiere animarlo. Síguele, Timoteo. No te desmayes. Es muy difícil el ministerio, pero síguele. Y le está dando unas instrucciones. Implementa esto, sigue esto, lo que te enseñé. Y adelante. El ministerio no es fácil. Créeme. Es lo más difícil. Es lo más difícil.
Y por eso es importante a ver qué Dios nos quiere decir. Porque al final todos estamos ministrando a personas. Entonces, ¿no? En cualquier manera, tal vez no seas pastor, pero eres líder en tu casa. ¿Ves? Entonces es muy práctico esto. ¿Qué sabemos de Timoteo? Noten esos detalles. Sabemos que su mamá es Eunice, su abuelita se llama Loida, y los dos son creyentes. Su mamá, su abuelita son creyentes, son cristianas. Las dos son judías, pero fueron creyentes, vienen a fe en Jesucristo. También sabemos de Timoteo, con referencia de Hechos 16:1, que su papá fue griego, algo interesante. Entonces es medio judío, medio griego. Y su papá, según la gramática, no es creyente. Algo interesante. Pero su mamá y su abuelita lo creyeron conociendo a Cristo. Les damos gracias a Dios por las abuelas que invierten en los nietos, que muestran Cristo. Qué importante es eso en la familia. Ok, les quiero dar unos detalles que vean cómo era esta relación de Pablo y Timoteo. Pasé una nota aquí interesante. Timoteo estaba encarcelado, algo que aprendí. Noten Hebreos 13:23, interesante. Él está siguiendo a Pablo. Timoteo es un discípulo de Pablo. Pablo fue encarcelado y lo mismo a Timoteo. Por eso les digo, siguiendo a Jesús, va a haber obstáculos, va a haber persecución, va a haber dificultades, pero Dios sigue con nosotros. Entonces él era un discípulo de Pablo, viajaba con Pablo, ministraba con Pablo, así lado a lado. Él así aprendió. Imagínense aprendiendo del apóstol Pablo. Ese es Timoteo. Y fue tanto que creció este varón joven, pastor joven, que Pablo lo está enviando. Quiero que noten 1 Corintios 4. Aquí Pablo lo envía a Corinto, para ministrar a la iglesia ahí. Mira, fíjense en 1 Corintios capítulo 4, verso 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Hay que poner una pausa aquí rápidamente. ¿Saben los problemas que se encontró en Corintios? En la iglesia era un caos. Y Pablo escribe la carta a los corintios para corregirlos. Y les da la solución de su caos. Y él usó a Timoteo. Fue parte de ministrar ahí. Eso habla mucho del carácter de Timoteo. De qué tipo de hombre es. Es un hombre confiable, conoce la palabra. Y Pablo lo usa. Y ahí sigue, dice: que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora ahí mismo, fíjense, brincan a capítulo 16, 1 Corintios 16. Noten verso 10 y verso 11. 1 Corintios 16, 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, primero Pablo lo envía a la iglesia en Corintios. Ahora vamos a ver a otro viaje que lo envía. En Filipenses, noten esto. En Filipenses capítulo 2, verso 19. Aquí Pablo nos da una gran información sobre Timoteo cuando lo envió a la iglesia en Filipos. Dice, Filipenses 2,
Verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Otra vez lo usa. Y también quiero que noten Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Pablo lo envió a Corinto, Pablo lo envió a Filipos, y aquí vamos a ver que lo envía a Tesalónica. Capítulo 3, verso 1. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces agarramos una buena idea con estos textos que les compartí. Qué importante es Timoteo a Pablo. Un siervo tan importante en el Evangelio. Entonces no solo fue un discípulo de él, él tiene la confianza que este pastor joven lo puede enviar a las iglesias. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Esa es la visión que Dios nos ha dado. De hecho, es la misión de la iglesia, es ganar almas, discipularlos, enseñarlos y enviarlos. Lo que estamos viendo aquí, lo queremos, y debería ser la oración de cada persona aquí. Dios, úsame en qué parte yo puedo funcionar en esta obra de ser discípulos. Porque todos es la misma misión. Entonces no piensan, pues yo no sé enseñar. Está bien, los dones que Dios te da se usa para poder, se requiere cosas prácticas, cosas físicas, espirituales, para llevar esta misión a cabo, para hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Que se requiere todo el cuerpo de Cristo para discipular y para enviar. Muy importante esto. Y mi oración es esto, que la iglesia aquí en Downey agarra ese corazón, pensando en fuera de las paredes aquí. ¿Ves? Muy importante. Porque todos son misioneros, ¿sabían eso? Cada uno es siervo. Cada cristiano es un siervo de Dios. Y cada cristiano es un misionero. No se espantan, porque a veces, no, yo no soy misionero. Sí es misionero. Ahora, regresando a 1 Timoteo, ahí en capítulo 1, entonces Pablo, ya vimos dónde lo envió, ahora lo envió a Efeso. Fíjense en verso 3, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. Entonces, él está en Efeso. Entonces, tenemos una buena imagen de, ¿quién es Timoteo? ¿Por qué él le escribió esta carta? Entonces, ¿dónde está Timoteo? En Efeso. Éfeso. ¿Así se dice? ¿Éfeso? Efesios es el libro, por la ciudad. Les tengo que enseñar español. En Efesios, aquí es donde se encuentra este joven pastor, Timoteo. Esta ciudad es una ciudad grandísima en el Imperio Romano. Está hoy en día donde está el país de Turquía. Creemos que había unos 300,000 personas. Era una ciudad muy rica. Era una ciudad donde había mucha prosperidad. Enorme, bonito la ciudad. De hecho, si vas ahí hoy en día, tiene algunas de las ruinas más grandes del mundo hoy en día. Era el hogar del templo de Diana.
Era la diosa de los griegos, la hija de Zeus, la gemela de Apolos. Era la dios de sexo. Y había unos 1000 prostitutas que servían en esta ciudad, sirviendo supuestamente a esta dios falsa, seduciendo a los hombres. Bueno, esa ciudad era muy inmoral, poco como Downey. Hay corrupción, su dios es falso, y ahí está Timoteo. No es un lugar fácil, y podemos entender, necesita este ánimo, necesita el ánimo. De hecho, ahorita me estoy recordando, escribe a un misionero, porque créeme, están en lugares difíciles, y con tu ánimo, créeme, es un gran impacto. Investiga, visita el santuario principal, hay una pared ahí de todos los misioneros, note uno, a ver dónde Dios te guía, te lleva, y escríbele una carta de ánimo, porque están en lugares difíciles, igual como Timoteo. Y qué bendición, créeme. Escríbenle a Pastor Jesse. Yo creo que muchos lo conocen. ¿Le han escribido a él? Bueno, podemos entender por qué fue desanimado. No es fácil el ministerio, está en un lugar muy difícil, corazones muy duros, y Pablo, él lo entiende. Entonces, tengo que animarlo, les voy a dar esas instrucciones. Aquí viene el enemigo, quiere destruir la obra de Dios aquí. Entonces les da instrucciones muy prácticas. Y nosotros vamos a aprender mucho. Ahora, les doy un bosquejo. Me gusta usar los bosquejos, ya lo han visto, porque me ayuda a capturarlo en la mente. No nomás es un ejercicio académico. El bosquejo me ayuda a concentrar. Cuando estoy en capítulo 1, entiendo, esas son instrucciones de la iglesia. Entonces, si les interesa, anótenlo. Instrucciones para enseñar la iglesia, capítulo 1, es un bosquejo muy sencillo. Capítulo 2 y 3 son instrucciones para la gente en la iglesia. Y capítulo 4, 5 y 6, instrucciones para los líderes en la iglesia. Entonces, así está organizado esta carta, muy sencillo, y así vamos a estar avanzando. Instrucciones enseñando en la iglesia, instrucciones para la gente de la iglesia y instrucciones para el liderazgo de la iglesia. Ahora sí, llegamos al texto, y solo va a haber tiempo para ver los primeros dos, pero está bien. Próximo martes vamos a ver un poco más, ¿ok? Entonces, para introducción, en verso 1 y 2, es la introducción de la carta, el saludo de la carta. La introducción de la carta por Pablo. Mira, fíjense en verso 1, voy a leer verso 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Solo son 2 versos esta noche, pero vamos a verlo con detalle. Y 2 versos, 2 secciones. La primera sección, Pablo, en verso 1. Él es el enfoque aquí. Pablo. Y aprendo 3 cosas de Pablo. ¿Qué es lo que aprendí de Pablo? 3 cosas, y espero que sea una bendición para ustedes también. Número 1, aprendí que es un apóstol de Jesucristo. Pablo fue un apóstol de Jesucristo. La palabra de apóstol en el idioma original es apóstolos. Si hablo bien el griego, ¿verdad? Apóstolos. Así dice el diccionario. Significa uno enviado, un mensajero, un embajador. Me gusta eso. Alguien que es enviado, un mensajero, un embajador. ¿De quién? De la persona que lo envió.
Y aquí él es apóstol de Jesucristo. Entonces Jesucristo lo envió. Es un mensajero de Jesucristo. Muy importante entender esto. Porque nosotros somos, en un sentido similar, igual, somos apóstoles diferentes. No digo que somos apóstoles como él, porque él vio al Señor, Dios le habló directamente. Entonces obviamente no somos apóstoles en ese sentido, pero somos todo cristiano es un apóstol en el sentido que hemos sido enviados. ¿Ves? Nos ha dado la gran comisión. Nos envía, como el Padre envió a su Hijo, Dios nos envía a nosotros. Por eso les dije, todos somos misioneros, todos somos embajadores de Él. Eso es importante porque nos ayuda a entender qué soy. Soy un hijo de Dios, sí, lo entiendo. Pero embajador, ¿realmente lo estoy reflejando? Eso es lo que hace un embajador, representa a la persona que fue lo que lo envió. Tenemos embajadores que enviamos de los Estados Unidos a todos los países del mundo. Y esa persona, ese embajador, en las embajadas refleja el presidente o el Estados Unidos. Y eso mismo aplica en lo espiritual. Un embajador de Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado donde vayas, porque las personas nos están observando. ¿Y qué están viendo? ¿Están viendo un embajador de Jesús? ¿Qué ven tus vecinos? ¿Qué ven en tus compañeros en el trabajo? ¿Están viendo un mensajero? Y eso es lo que la palabra aquí yo creo que nos está exhortando. Porque sí importa. Eso ya lo vimos en Colosenses. Nuestro testimonio nos debe importar. Y qué triste si profesamos ser cristianos, pero nuestra vida muestra lo contrario. ¿Ves? Lo que la gente ve en nosotros debe estar en acuerdo con lo que creemos. ¿Ves? Que no sea lo contrario. Entonces hay que pensar de esto. Cuando otros nos ven, ¿a quién queremos que vean? Queremos que vean a Jesús. Y eso nos debe quebrantar todos los días. Porque amaste como Jesús hoy. Y esto no es para estar tirando golpes. No reflejaste a Jesús. Toma, malo cristiano. No, es para mantenernos humildes. Y si te mantienes humilde, te pegas con Jesús más y más. No lo vas a soltarlo. Jesús te necesita todos los días. Pero eso te va a ayudar porque el Espíritu comienza a trabajar en maneras de repente sí lo estás reflejando. Alguien, ¿cómo se dice mad dogging? Cuando alguien te ve así muy feo. Un mad dog, te ve mal. Y tu carne quiere responder, what, ¿Qué ves? Pero el Espíritu dice, sonríe. No dejes que eso te impacta. Eso es Cristo. Aunque un loco quiso bronca contigo, el Espíritu en ese instante te dijo, no te enojes. Eso es lo que esperamos del mundo. Todo el mundo te está mad dogging así. Quiere pleito. Pero nosotros no nos vamos a caer en esa trampa. Esa es tentación. Ese es el mundo. Y el mundo quiere que tú respondes así. Y ya sabía que no eras cristiano. Eres igual como los demás. Te enojas en cualquier razón. Por eso es muy práctico. Hay que vivir en acuerdo de lo que creemos, hermanos. Eso es lo que Dios nos quiere animar esta noche. Y a veces podemos ser, pues yo no sé mucho de la Biblia. Ok, tal vez, puede ser. Y en tiempo vamos a ir creciendo más y más, pero mientras refleja en tus acciones a Cristo. Tal vez no puedes dar un gran estudio. It's okay, está bien. Pero puedes reflejarlo en tus acciones. Puedes reflejarlo como dónde vas, qué dices, cómo actúas, cómo te reaccionas en aflicción. Eso podemos
alcanzar también personas con tus acciones, porque eso trae gloria a Cristo. Y tenemos que vivir así. La segunda cosa que vemos y que aprendí de Pablo es que él fue enviado por mandato. Aquí ya lo leímos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Entonces su autoridad es muy claro aquí. Dios, el Señor, nuestro Dios, Jesús, el Señor, me envió. Y eso es un mandamiento. Eso no es... ¿Cuándo sucedió esto? Pues, ¿saben qué pasó en Hechos capítulo 9? Pablo, él está en rumbo a Damasco para arrestar a cristianos o a golpearlos. Quiere eliminar cristianismo, es su pasión. ¿Y qué pasa? En rumbo a Damasco, se encuentra con Cristo. Se chocó con la gracia de Dios. Gracia. Y radicalmente transformado Pablo. Y él dice, en esa autoridad, Dios me rescató, me salvó y me ha dado este mandato, que vaya. Y entonces esto habla muy fuerte de la autoridad que Dios le dio a Pablo. Autoridad para que hoy en día podamos enseñar esto como la misma autoridad. Esto no es una opinión del hombre, esto es la palabra de Dios. Y lo decimos con confianza. Increíble la vida de Pablo. Por mandato de Dios, él fue mandado, ordenado apóstol. Y ¿saben qué? Ya lo dije, pero lo digo otra vez. Nosotros también hemos sido mandados por el Señor. Quiero que noten Mateo 28. Hice una referencia, pero aquí quiero que lo vean. Abren a Mateo capítulo 28. Jesús dice esto. Nos dice Jesús a su iglesia. Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me encantan estos versos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo en su ministerio con este joven Timoteo? Estaba haciendo esto, estaba haciendo discípulos. Y aquí es un ejemplo de un discípulo, pero tenía varios. Entonces, ese es un mandamiento que Jesús nos da a nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo nosotros? Ir, dile a alguien, tu vecino, él no conoce el evangelio, tú eres la persona. Ir, vamos. Lo recibe, bautízalo. ¿Y qué más? Enséñalo. Eso es. No lo estamos inventando. Aquí está muy claro. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Queremos ser fiel. Y créeme, haciendo esto, Dios nos respalda. Porque estamos en su voluntad. No estamos tratando de entretener a la gente con un show para solo hacerle las cosquillas al oído. No, pero vienen porque queremos darles la nutrición de Dios, que es su palabra, para que podamos crecer y madurar. Enséñales todo. Por eso es tan importante estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, porque es todo lo que Dios nos dio. Aquí ya lo tenemos completo. Génesis hasta Apocalipsis. Y siguen enseñándolo, siguen creciendo. Y así es como hacemos discípulos. Ir alcanzando, bautizando y enseñando. Es muy sencillo. El hombre lo complica. Pero la misión es sencilla. Pero necesitamos poder. Necesitamos el Espíritu que nos guíe, que nos ayude. Ahora, la tercera cosa que aprendí de Pablo, él tenía esperanza. Fíjense ahí. Él tenía esperanza. En el fin del verso 1 dice que tenía esperanza.
Y muchos hoy en día están buscando por eso mismo y no lo encuentran. Mucha gente está sin esperanza, vagando, perdidos. Qué triste. Pero tú tienes esperanza. Entonces es muy lógico esto. Tú tienes esperanza, hijo de Dios, cristiano. Tienes esperanza. Este pobre no lo tiene, lo puedes ver. Está estresado, deprimido. Dale esa esperanza. Esa es la esperanza de Jesucristo. Es muy lógico esto para ponerlo en la práctica. Cada uno de nosotros conocemos personas que ha perdido la esperanza o ni sabe de la esperanza. ¿Qué hago con mi aflicción? No sé qué hacer. Pero tú tienes esperanza. Entonces aquí sí, aquí lo tengo en mis notas. Él tenía esperanza, pero siempre es para la iglesia. Tenemos que aplicarlo personalmente. ¿Tú tienes esperanza? Y dices que sí, gloria a Dios. Entonces ayuda a traer a otra persona a esta esperanza. De eso se trata. No se termina, yo lo recibí y pobre a los demás que no tienen. Yo sí lo encontré. Yo sí tengo paz. Yo tengo esperanza. Los demás, hay pobres de ellos. No, eso no es el corazón de Dios. Él te dio esperanza, te dio libertad, te libertó de tus pecados, te perdonó, para que lo hagas a lo mismo, para que lleves eso a alguien más. Piensan en esa perspectiva. Algunos piensan que el gobierno les tiene esperanza. ¡Qué mentira! ¡Qué caos! Los que piensan que el gobierno te va a dar esperanza. Y muchos fueron decepcionados. Sí, todo va a cambiar. Ok. Y le estamos diciendo, sigue a Cristo. Y también puede ser religión. Algunos piensan que la religión es la solución. Pero tampoco. Las religiones son vacías. Porque no está Cristo en el centro. Nuestra esperanza no está en el gobierno, no está en las religiones, en la filosofía del hombre, en las tradiciones del hombre. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Es muy claro. Eso es lo que creemos. Y eso es lo que tenemos. Y podemos testificar. Y fíjense su esperanza. Aquí dice, Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él es la esperanza. Por eso estamos aquí esta noche. Porque Jesús nos dio vida. Noten Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Los cristianos tenemos esperanza. Y no es esperanza como el mundo. Ojalá, espero que me salga bien mi pozole, no sé. Ojalá, esperamos que te den ese trabajo. La esperanza del cristiano no es que ojalá. No, esperanza bíblica, como lo vemos en el Nuevo Testamento, es una esperanza certeza, sin duda. El mundo no entiende esto. No es, esperan que va a regresar Jesús, como ojalá. No, es algo cierto, va a regresar. Todo es cierto, la esperanza del cristiano. No es tal vez, no es 100% garantizado. Es una esperanza diferente de cómo el mundo usa la palabra. Y le digo esto porque a veces hablamos así, sin escuchar lo que estás diciendo. Que ojalá, eso no es esperanza, ojalá nada. Ojalá ni que nada, como dice mi esposa. No, es cierto, certeza. Exactamente. ¿Saben lo que estoy diciendo? Ahora llegamos a la segunda sección, ahora llegamos a Timoteo. Ya vimos de Pablo, ahora en verso 2,
Timoteo. Y quiero que noten dos cosas. Primeramente, y con esto vamos a concluir, su relación con Pablo. Su relación con Pablo. Dice en verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces él ya lo llama un hijo verdadero. Interesante esto. Eso habla de su gran relación que ellos tenían. Padre y hijo. Y solo hay otra persona que él lo llama así, es Tito. Entonces obviamente tiene una relación especial. Estos dos pastores jóvenes, Tito y Timoteo, son verdaderos hijos de Pablo. ¿Y qué significa esto? Un verdadero hijo. Pues significa que estaban tienen la misma visión, de la misma opinión. Y Pablo lo ama como un hijo. Ven las cosas igual. Y así debe ser, como cristianos. Debemos ver las cosas igual. Porque Dios nos ha dado la misma misión. Y no debe haber debate. No, Dios lo dice y vamos juntos. Entonces, todos eso nos une en oración. Sí, hay que discipular. Y estamos unidos en esa misma mente. Y así era tanto que estaban totalmente en acuerdo que es como su hijo. Es como una copia de Pablo, casi, se puede decir. Sirviendo juntos, mismo corazón, la misma visión. Y eso es lo que queremos. La visión que sea centrada en Jesucristo. Sencillamente, enseñando la palabra, haciendo discípulos, amando a la gente, sirviendo uno al otro. De eso se trata. También vemos sus bendiciones de Pablo. Sus bendiciones. Y es una bendición triple, porque aquí lo vemos, mira, al final del verso 2 dice, gracia, misericordia y paz. Gracia es la palabra charis en griego. Charis. Se usa 156 veces en el Nuevo Testamento y significa favor inmerecido. Favor de Dios a una gente culpable. Imagínense, hay culpables aquí, justos ciertamente, injustos en Cristo, eso es lo importante. Injustos somos un montón, somos pecadores y hemos recibido gracia. No hay nadie aquí que puede decir, puede jactarse, sí, Dios me salvó porque yo hice esto. Nadie puede hacer esto. Y si estás pensando, pues yo sí lo merecí porque yo hice esto, no has entendido el Evangelio. Y espero si estás pensando en tu lista, yo sí soy bueno, yo hice esto y por eso Dios me salvó. Cuidado, porque esto es favor inmerecido. Y eso ofende a muchas personas. ¿Cómo que no lo merezco? Sí soy buena persona. Tristemente no has agarrado lo centro del Evangelio. Que no, somos pecadores, somos totalmente perdidos. Y por gracia Dios envió a su Hijo. Y eso nos humilla, requiere humildad para decir esto. Y el humilde recibe gracia. Esa es la bendición. El orgulloso no viene gracia, porque sigue en rebelión con Dios. Nos da que cuidar los corazones. Podemos ser religiosos, pensando que sí, yo sí lo merecí. Yo sí lo merezco. Dios me está bendiciendo porque yo estoy haciendo esto. O sea, cuidado. No, porque es por gracia. ¿Nunca te ha pasado que viene una gran bendición en tu vida y tú estás en un pecado? ¡Qué silencio! ¿Nunca le ha pasado a nadie? Me sentí ahí un poco raro. Pues a mí se me ha pasado. O sea, wow, Dios, no lo merezco, eres tan bueno. Pero te causa arrepentimiento. Perdóname, Dios.
eres tan bueno, me estás dando esto y no lo merezco. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo creo que cada uno podemos dar esos ejemplos. Es que es por gracia, tenemos que entender esto. O si no, vamos a sentir muy culpables. Y cuidado, por eso vamos a ver más adelante, el próximo martes, cómo se usa la ley y cómo no se usa la ley. Porque puede causar daño en la iglesia si no usamos la ley correctamente. Ahora, fíjense, misericordia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que necesitas es gracia. Lo que necesitas es la misericordia de Dios. Y todos lo necesitamos. Significa compasión. Compasión. Y tiene el sentido de tener lo que mereces. Entonces gracia es, estás recibiendo algo, el favor de Dios, regalo de Dios, pero no lo mereces. Ahí te va. Gracia. Dios, ¿por qué me estás dando esto? Gracia. Cállate, hijo. Aquí te va. Gracia. Ok, Dios, eres tan bueno. Y misericordia Él detiene lo que mereces. Y es como, eso también te debe como, wow, Dios, eres tan bueno conmigo. Porque está deteniendo lo que realmente mereces. Y cada uno de nosotros merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos lo que recibió Jesús. Jesús recibió el castigo. Él recibió la ira. Dice que el justo tomó el lugar de los injustos. Eso es misericordia a nosotros. Y fue perfectamente justo porque lo hizo, pero Cristo lo recibió. Entonces esas palabras son grandísimas. Gracia, misericordia. Y algo interesante, porque Pablo siempre escribe sus cartas y él dice gracia y paz. Pero a estos dos pastores, algo interesante, solo aquí lo usa con misericordia. Entonces esos pastores, Dios, ¿cómo necesitan la misericordia? Y menciono esto porque a veces la gente piensa que los pastores están en otro nivel. Como nosotros estamos en este nivel, pero los pastores están hasta acá arriba. Todo el día están leyendo su Biblia. Todo el día están orando. En ayuno todos los días. No sé por qué están tan gordos. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente ponemos a pastores en un nivel que no es real, no es real. Todos somos salvos por gracia. Y nos da diferentes roles. Eso sí, seguramente. Pero aquí me encanta esto. Entonces, Pablo, esa es una oración, bendición, gracia, misericordia a ti. Y fíjense, paz también. Eso es descanso, tranquilidad, gracia, misericordia y paz. Y esto es lo que tú has experimentado. ¿Han experimentado la paz de Cristo? Esto lo estudiamos en Colosenses, ¿se recuerdan? Que gobierna la paz de Cristo en los corazones. Y estudiamos, no va a haber mucho detalle, pero les recuerdo, no depende en las circunstancias. Y gracias a Dios por eso. Puede estar en una tormenta en tu vida, situación muy difícil, sería física, financiera, pero puede haber paz. Es la paz de Cristo, es lo que Él quiere darnos. No estemos estresados como el mundo. No saben qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Paz. Noten Efesios 2:14, por favor. Efesios 2:14. Porque aquí vemos la fuente de esta paz. Es clave entender de dónde viene la paz. Dice Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces entendemos que pasamos situaciones difíciles. Todos estamos pasando algo. En una manera tal vez es un poco más leve, algo más serio, pero eso es la realidad.
problemas físicos. Ya mencioné finanzas, relaciones. Todo se puede parecer como a algo. ¿Qué puedo hacer, Dios? Pues en ese momento nos recordamos de la paz que te da. Para que cuando cruces esta valle, vas a ver, Él estaba contigo todo el tiempo y te estaba enseñando, te estaba dando consuelo, nunca te dejó. Ese es nuestro Dios y por eso hay esa paz. Él lo permite. La situación difícil que Él permitió, Él está en control y lo permitió. Ya lo dije, Él lo permitió. Cambia la perspectiva y de repente hay paz. Ok, Dios, no lo entiendo y nunca vas a entender todo, pero lo creemos porque la palabra es segura y lo creemos. Y de repente hay paz. Y esta paz viene a través de Jesús y solo a través de Jesús. Esa es la verdad. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces tú y yo tenemos la paz cristiana. Aquí lo que el Pablo está diciendo. Esa es la paz que el mundo no lo conoce. El mundo da otro tipo de paz que no dura. Entonces no importa dónde te encuentras hoy, esta noche, lo que estás pasando, recuérdate de estas palabras. Dios quiere que te recuerdas. Él es el fuente de la paz y Él es tu paz. Y la palabra nos recuerda. Gracias a Dios. Entonces me encanta como dijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y así concluyo esta noche, que esta es una oración para la iglesia aquí de Downey. De la gracia, misericordia y paz de Dios sea con ustedes, con todos nosotros. Gracia sobre gracia para equiparte para tu ministerio, donde quiera que estás sirviendo. Gracia. Y mi oración es que Dios sigue derramando gracia, más gracia y misericordia en tus angustias, más misericordia para que entre el paz finalmente. Dios es fiel para darlo. Entonces vamos a orar, hermanos, y concluimos.